Lo que les voy a contar hoy es bastante escandaloso y sé que le va a abrir la mente y el entendimiento a más de uno. En la vida real existen los NPC, personas que son programadas, dirigidas y controladas por el mundo, el sistema que gobierna la sociedad. Probablemente sea esa persona en tu vida que está diseñada para insultarte en la calle, para tener un accidente contigo, para oprimirte en el trabajo, para engañarte, denigrarte, hasta mermar o reducir casi a nada tu valor personal y tu autoestima. Y de esta forma te impiden alcanzar la paz y la plenitud. Hoy te voy a enseñar cómo lidiar con estos adversarios que se presentan a lo largo de la vida. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Antes de iniciar con el tema de hoy, quiero recordarles que tenemos por todo este mes el objetivo de ayudar a un amigo, hermano y pastor que necesita someterse a una cirugía que tiene un costo de $14,000. Así que cualquier colaboración que pueda salir de sus corazones será de mucha bendición. Recordando que no hay montos pequeños, una ayuda es una ayuda. Aquí en la pantalla les estaré dejando los datos bancarios para que ustedes puedan realizar sus aportes. En el capítulo de hoy estaremos hablando de las razones por las que no encajas en este mundo, por lo que te sientes incomprendido o incomprendida, porque hay personas que parecen estar diseñadas y programadas para detenerte en tu propósito de vida. Te ayudaré a entender a esa gente que se convierten en tus enemigos, adversarios o detractores sin razón aparente. Son de esos que su comportamiento no tienen sentido para ti. De esos que dices, pero si fue él que se cruzó el semáforo en rojo, ¿por qué me insulta? O parece que mi jefe o jefa se desquita conmigo sus problemas personales, o mis compañeros que me critican sin razón alguna. O peor aún, esa persona que creí que era mi amigo o amiga y traicionó la confianza que le había depositado. Me engañó con el dinero que le presté, o me calumnió, o ese o esa que creía que sería el amor de tu vida, pero que terminó engañándote de la forma más cruel. El término NPC nace con los videojuegos, los cuales en la última década, de la mano de la tecnología, han tenido un avance impresionante, ofreciendo experiencias y entornos virtuales cada vez mucho más realistas, desde juegos tan simples como Tetris, Solitario, hasta juegos mucho más avanzados y modernos que presentan todo un constructo de mundo abierto. Y en esos entornos virtuales surgen los famosos NPC, que significa Non-Player Character, o lo que en español sería personaje no jugador. Seguro ya ustedes, aunque no sean gamers o jugadores asiduos, ya se han familiarizado con estos personajes, porque los han visto en juegos tan conocidos y famosos como Super Mario. Por ejemplo, la princesa Peach y Koopa eran NPC, porque su accionar estaba programado y no dependían del accionar de un ser humano o de un jugador. Estos personajes alimentan la narrativa de la historia de los juegos, permitiendo ciertas interacciones con los jugadores, con diálogos preconfigurados y acciones predefinidas. Koopa era el antagonista o villano en la historia de Super Mario, donde Mario y Luigi debían rescatar a la princesa que había sido secuestrada por el terrible Koopa. Pero Koopa estaba programado para detenerlo y obstaculizar su misión a toda costa. A través de estos personajes se le brinda la sensación al jugador de que está ante una situación que se asemeja lo más próximo a la realidad. Pero lo dramático y perturbador en todo esto es que en la vida real hay personas que son NPC, personajes que solo aparecen en tu vida para alimentar la narrativa de la vida misma. Por ejemplo, esa persona que se disfraza de amigo o amiga, pero que en el fondo le despiertas envidia, celos, ya sea por tu estilo de vida, por tus actitudes, cualidades, hasta por tu estado de ánimo, por tu alegría. Si lo piensas bien, no tiene lógica que esa persona esté en tu vida, que esté a tu lado, que busca al relacionarse contigo si le generas tantas molestias, si tu simple presencia le produce escozor. La palabra de Dios nos ayuda a entender esto porque también aparecen NPC. En la Biblia tenemos varios personajes así, como es el caso de Lot, que su tío Abraham se lo lleva de su tierra natal
para no dejarlo solo porque era huérfano. Lo amó como a un hijo, pero Génesis capítulo 13 nos narra que hubo altercado entre los pastores del ganado de Lot y los de Abraham. ¿Quién le dio ese ganado a Lot? Porque no era como que las ovejas se encontraban en el desierto. Abraham le había dado a Lot a modo de herencia todo lo que Lot poseía. Entonces, cuando se produce el altercado entre los pastores de Abraham, le dice a Lot: tú y yo somos familia, no es bueno que entre nosotros existan discusiones o rencillas. Es necesario que nos separemos por lo numeroso que eran sus ganados. Abraham le dice a Lot: escoge dónde vas a habitar, cuál será la tierra en la cual vas a vivir junto a todos tus siervos y ganado. Y le permite elegir primero a Lot, y Lot escoge toda la llanura del río Jordán. Lot no era para nada tonto, porque las llanuras son ideales para la agricultura y la ganadería, y con un río incluido es el terreno ideal. Sin embargo, Abraham escogió Canaán, que era un terreno variado, tenía algunas llanuras, pero también muchas montañas. Pero eso también nos enseña que no importan las condiciones, cuando Dios decide bendecirte, lo hace hasta en el desierto. Posterior a esto, Lot es capturado con todo y sus siervos, ganado y familia, y Abraham acude en su rescate y lo libera. Pero para el colmo, Lot decidió vivir en Sodoma, y como venía un castigo de parte de Dios para esa ciudad, Abraham también intercede por él, y conforme a la misericordia de Dios, ángeles rescatan a Lot y a su familia. Pero al final, Lot terminó en una cueva siendo parte del incesto con sus hijas. Esta historia nos enseña muchas cosas, entre ellas que siempre van a existir personas que se dejarán controlar y seducir por el sistema que gobierna el mundo. Actuando desde el egoísmo, pero buscando lo suyo, encuentran la peor perdición. Lot tenía la opción de ser agradecido y quedarse junto a Abraham y decir, como dijo Rub: porque donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Pero Lot amaba la grandeza. Hay personas que persiguiendo el bienestar encuentran la desgracia. Génesis capítulo 19 versículo 15 nos muestran que Lot estaba muy arraigado a Sodoma, porque si los ángeles no lo evacúan a la fuerza, hubiese perecido en aquel lugar. A pesar de las muchas advertencias, él insistía en quedarse allí. Luego de ser rescatados, todos conocen lo que sucedió con la esposa de Lot, que miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Esto hizo que Lot siguiera huyendo hasta una cueva donde sus hijas lo embriagaron y lo indujeron al incesto. En ocasiones, los NPC son personas que amamos, pero que nos generan muchos conflictos, que nos harán estar en problemas en más de una ocasión. Para algunos, esa persona puede ser un amigo que constantemente te arrastra hacia el fondo, como un ancla que no te deja avanzar. Pero al final de esta historia de Abraham y Lot, vemos cómo Abraham aprendió la lección y ya no corría tras los pasos de Lot para rescatarlo, sino que oraba por él, intercedía ante Dios por él, para que Dios tuviera misericordia de él y de su familia. Asimismo, hay personas en tu vida que te están deteniendo, te están estancando, que se han convertido en un ancla que simplemente te frenan y te detienen. Es un lazo que te aprisiona y tienes que aprender a soltar, a dejarlos ir, a ponerlos en manos de Dios, porque no importa qué tanto los rescates o qué tanto aguantes a su lado, esa amistad que al final es dañina para ti, ese vínculo, ese trabajo, esa relación, llegará el día donde tendrás que aprender como Abraham y solo orar por esas personas y seguir avanzando. Dios llamó a Abraham con un propósito, y para que Abraham alcanzara ese propósito tuvo que enseñarle muchas cosas, tuvo que enseñarle a aprender a dejar a un lado incluso lo que más amaba para seguir a Dios. Dios te ha llamado con un propósito a ti también, pero muchas cosas te detienen, personas y circunstancias que tienes que aprender a dejar atrás y seguir avanzando, porque el largo camino te resta. Y tú serás bendito o bendita, pero también serás de bendición para todos aquellos que te rodean. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Te mando un fuerte abrazo.